Carly, muy buenos mediodías para vos. Cumplimos a raja tabla el tema horario porque sabemos que estás de un lado para otro. Decimos que no tenés una cosa que atender, sino 25 al mismo tiempo. Así que, Carly, gracias por atendernos. A ustedes, gracias por llamar. Bueno, Carly, ¿por dónde querés empezar? Te doy agenda abierta si querés. ¿Cuál es el primer tema que tenés en tu cabeza ahora? Mira, ahora obviamente estamos por un lado en un proceso electoral. Estamos trabajando mucho para la campaña. Por un lado, el gobernador está recorriendo, nuestros intendentes absolutamente involucrados, como estuvieron siempre. Y es importante no por el hecho de ganar o perder una elección o achicar una diferencia, sino porque en las elecciones se consolidan los proyectos políticos. Eso es lo que se está discutiendo. Un proyecto político de mejora de las condiciones de vida materiales de la gente, de inclusión social, de desarrollo industrial de la Argentina, por un lado, que es el proyecto político que expresa nuestro presidente, nuestra vicepresidenta en la provincia de Buenos Aires, nuestro gobernador, y por otro lado un proyecto especulativo, financiero, aperturista, pero sin ningún criterio de beneficio para nuestro país, para nuestra provincia. Me parece que esas cosas son las que se discuten. Nuestro proyecto, que siempre fue el principal en materia de calidad institucional, el peronismo, y del otro lado un proyecto que sabemos todas las tropelías que se cometieron durante el macrismo, de persecución judicial, de lawfare, de encarcelamiento de funcionarios sin el debido proceso, sin respetar el debido proceso. Todas esas cuestiones se están discutiendo y por lo tanto obviamente a una semana y 2 días de las elecciones, obviamente estamos todos involucrados en ese proceso. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente también en la gestión. Todo el gabinete del gobernador está trabajando, profundizando los cambios. Estamos en una etapa de reconstrucción, la llamó el gobernador, luego de que tuvimos, por un lado 4 años de una fuerte crisis económica y social vinculada con el macrismo, y a eso se le sumaron casi 2 años de pandemia. Por lo tanto, la situación en la que ya encontramos la provincia de Buenos Aires, y como consecuencia de la pandemia y los impactos no solo sanitarios, sino también económicos y sociales, la verdad que la situación es muy compleja y tenemos que trabajar justamente para reconstruir la provincia de Buenos Aires, para mejorar, ahora que tenemos relativamente controlada la pandemia, con un descenso muy marcado de los casos, habiendo avanzado muy bien en el programa de vacunación. Hoy estaban viendo algunos datos. Argentina tiene un porcentaje de la población vacunada mayor al 70%, está por encima del promedio por encima de Estados Unidos, por encima del promedio europeo, por encima del promedio asiático, por encima del promedio de Oceanía, por encima del promedio de todos los continentes. La verdad que nuestro plan de vacunación ha sido impresionante, tanto a nivel nacional como provincial, y eso es lo que permitió que hoy en día, cuando por ejemplo en Europa se está viendo una tremenda cuarta ola de contagios muy alta, con casos récord en Alemania, con muertes récord en Rusia, en la Federación de Rusia, y impactos muy fuertes por toda Europa, también en los Estados Unidos, con una población que no se ha querido vacunar lo suficiente. Nosotros no estamos teniendo ese problema. Hemos tenido una segunda ola muy fuerte, pero el proceso de vacunación ha llevado a reducir muchísimo los casos. Ahora hay un muy pequeñito rebote, pero que en los últimos días se ha estabilizado, y eso tiene que ver con la vacunación. No solo haber vacunado a la grandísima mayoría de los mayores de 18 años, sino ahora estar avanzando muy fuerte con los menores de 18 años. Siempre lo dijimos y sabíamos que era la única salida a esta tremenda pandemia. La única verdadera y genuina libertad que podemos buscar en este marco de pandemia es vacunar a toda la población, o la mayor parte posible de la población. Así que, por un lado, obviamente con la cuestión electoral y de campaña para consolidar nuestro proyecto, y por el otro, profundizando la gestión, no solo para terminar de una buena vez por todas con esta pandemia desastrosa que nos tocó vivir, y reconstruir la provincia. Carly, en el dislate, los disparates, el absurdo de lo que dijo la aparición de Macri en Dolores,
entre todos el revuelo, la agresión al periodista de C5N, las palabras, lo inaudito de ayer de Patricia Bullrich, entre todo ese menjunje, surgió una frase de el intendente de Dolores, Camilo Echevarren, diciendo una frase que apunta directamente al corazón de la provincia, diciendo: el conurbano es una fábrica de pobres, de droga y de marginalidad. Me imagino cómo se debe recibir ese tipo de desprecio, esa estigmatización y esa simplificación falaz de lo que en realidad es el conurbano. ¿Cómo recibieron esta agresión verbal del intendente de Dolores? Mira, alguien que piensa eso, a ese diagnóstico está directamente ligado seguramente lo que piensa o lo que tiene en su cabeza de cómo solucionar ese supuesto problema, que seguramente a él le gustaría extirpar el conurbano. No lo dijo, pero debe ser lo que piensa: clausurar el conurbano, cancelar el conurbano, no sé lo que él piensa, pero le quiero decir, yo viví toda mi vida en el conurbano. Yo soy de Quilmes, viví toda mi vida en el conurbano. En el conurbano obviamente que tenemos bolsones de pobreza, bolsones de marginalidad, problemas de drogas, como hay en todas grandes ciudades, en todas grandes superficies con una gran densidad de la población de toda América Latina, pero me gustaría pasearlo por el conurbano. Estoy dispuesto, lo voy a buscar con el Clio hasta Dolores si es necesario, y lo traigo y lo paseo por el conurbano y le muestro las universidades que hay en el conurbano y que su gobernadora decía que eran demasiadas. ¿Para qué íbamos a llenar de universidades todo el conurbano? Les puedo mostrar todos los barrios populares, los barrios obreros que tiene el conurbano, mostrando cómo a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana todos salen a trabajar y vuelven a las 8, 9 de la noche a sus casas luego de la jornada laboral a ver a su familia. Le puedo mostrar los clubes de barrio del conurbano, como la gente se divierte, pasa un buen rato, juega al fútbol, juega a la pelota paleta, juega a los distintos deportes que se hacen en el conurbano. Seguramente todo eso no lo sabe y habla solamente desde el prejuicio, absolutamente desde el prejuicio y del desconocimiento. Pero no me extraña del intendente de Dolores, que siempre tuvo ese tipo de expresiones y con quien desde la provincia se nos ha hecho muy dificultoso trabajar. Siempre ha tenido ese tipo de exabruptos. Lo que sí le recomiendo, porque vi que cuando fue a declarar Macri, él mismo puso algunos carteles que decían Camilo gobernador. Entiendo que quiere ser candidato al gobernador. Le aviso que si va a tratar al conurbano así, que tiene 13 de los 17 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, no va a tener mucha suerte. Me parece que tiene que hacer un ejercicio mayor de comprensión del fenómeno, del particular fenómeno que efectivamente es el conurbano bonaerense, y plantear soluciones, porque para criticar, desde el prejuicio, sobre todo hacer diagnósticos desde el prejuicio, es muy fácil. Probablemente aquellos que compartan los mismos prejuicios que tiene él se sientan muy cómodos con sus expresiones, pero lamento decir que eso no es la mayoría del pueblo bonaerense que piensa, ni mucho menos que piensa en esos términos. Pero bueno, no me sorprende nada de estas cosas que vengan del macrismo, me sorprenden, para nada. Es lo que piensan, a veces lo dicen, ese es el punto. Cuando los coachean, cuando les dicen lo que tienen que decir, lo piensan pero no lo dicen, pero a veces se sienten cómodos ante algún micrófono en particular y cometen estos exabruptos que no son más que otra cosa de decir lo que piensan. Sí, aparte intentando instalar una falsa antinomia de conurbano versus interior de la provincia, ¿no? Como si fueran, no, acá no tenemos eso, es como, ¿no? Intenta como plantear esta dicotomía. Sí, que son antinomias que no existen y que obviamente, y no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que son realidades distintas y problemas distintos y situaciones puntuales distintas, las del conurbano y las del interior de la provincia, realidades realmente distintas. El conurbano tiene sus problemas y tiene sus virtudes, y el interior de la provincia también tiene sus problemas y tiene sus virtudes, y nosotros estamos trabajando
para profundizar las virtudes en ambos escenarios y para tratar de solucionar los problemas en ambos escenarios. Todos sabemos que en el interior de la provincia tenemos un fuerte problema con el arraigo, mucha gente que, muchos chicos que terminan el secundario se van a estudiar a las universidades o vienen a buscar trabajo a los centros, a la ciudad autónoma o al conurbano, justamente al conurbano bonaerense, porque en muchos casos no hay posibilidades de hacer una carrera universitaria o de encontrar trabajo de modo masivo, fundamentalmente a partir de los procesos de maquinización que ha tenido el campo, que han hecho que mucha gente que antes se desempeñaba productivamente en el campo, hoy por la sustitución por los nuevos métodos de siembra y de cosecha, ha quedado sin posibilidades de trabajo, y muchas de esas personas vienen justamente a buscar trabajo a las ciudades. Son todos problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, que se profundizan con el cambio tecnológico y que nosotros como gobierno, como Estado, tenemos que estar muy presentes para soliviantarlos, para alivianarlos. Así que sí, me gustaría que de la oposición, en vez de hacer estas críticas muy despectivas, muy desde el prestigio, hagan propuestas concretas y reales. Nosotros estamos trabajando en la gestión del gobernador Kicillof con todos estos temas para fortalecer la situación productiva en el interior y también para fortalecer la situación social y económica en el conurbano. Es lo que hace uno cuando tiene una provincia tan grande y tan diversa. La provincia de Buenos Aires es casi un país, es mucho más grande que muchos países, muchísimos países de América Latina y del mundo. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Rodrigo Pozo lo saluda. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana también tuvimos el viaje de tanto del gobernador como de la comitiva a Brasil en busca de potenciar a uno de los socios comerciales que tiene la Argentina, como es Brasil, y el punto importante de la provincia de Buenos Aires como tal, realizando este viaje. ¿Qué podéis comentarnos sobre también la presencia allí de Daniel Scioli? ¿Qué expectativa tienen de la visita a Brasil? Mira, sí, el día miércoles estuvimos con el gobernador, con el ministro de Producción, Augusto Costa, con la ministra de Comunicación, Jessica Rey, y por el lado de nuestras delegaciones diplomáticas en Brasil, obviamente estuvo presente el embajador Scioli, también el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler. Estuvimos en primer lugar, tuvimos una reunión con más de 70 empresarios y representantes de cámaras empresariales brasileñas en la sede de la Federación Industrial del Estado de San Pablo, que es la federación industrial más grande de América Latina, con un lleno total, se generó mucha expectativa por la visita del gobernador Kicillof, sobre todo sabiendo que tanto San Pablo, el Estado de San Pablo, como la provincia de Buenos Aires son los corazones productivos de ambos países, que además son los principales países en magnitud económica del Mercosur. Ahí los distintos representantes de las empresas brasileñas de muchísimos sectores, del agronegocio, de empresas industriales vinculadas a las terminales automotrices, a la producción de electrodomésticos, de lavarropas, frigoríficos brasileños que se encuentran ya en la Argentina, que se encuentran operando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una multiplicidad de sectores industriales y productivos tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano del gobernador cuáles son nuestros objetivos en materia productiva, en materia económica, de generación de empleo formal y bien pago, que es a lo que se ha dedicado el peronismo desde sus comienzos. Plantearon sus perspectivas respecto de la Argentina en general, del comercio, de las inversiones con Argentina en general y con la provincia en particular. Yo estuve hablando con varios de esos industriales, me llevé una muy grata sorpresa porque sus posiciones sobre política económica son muy similares a las nuestras, realmente muy similares, y muchas veces mucho más cercanas a nosotros que nuestros propios industriales. Me refiero, por ejemplo, a las posiciones que ha tomado en el último tiempo la Unión Industrial Argentina. Son industriales que están de acuerdo con proteger el mercado interno para proteger el trabajo tanto en Brasil como en Argentina, que ven como muy peligroso aquellos acuerdos comerciales que no generan impactos positivos para nuestros países y que sí generan muchas amenazas y peligros, como fue en su momento el acuerdo que negoció Macri con la Unión Europea, que son empresarios que le reclaman, lo hicieron públicamente, porque había un funcionario
del gobierno central de Brasil, le reclamaron que controlen las tarifas de los servicios públicos para la industria, porque ese era claramente un factor de competitividad. O sea que la verdad que la sintonía ideológica, me animo a decir, que hemos tenido en esos encuentros con los empresarios brasileños ha sido absoluta, y muchos de ellos están en la provincia de Buenos Aires, y muchos de ellos se comprometieron en verlo próximamente al gobernador para anunciarles proyectos de aumento de la capacidad productiva en nuestra provincia, de generación de más empleos. O sea que fue una reunión muy buena, y después de ahí nos fuimos a como parte de la agenda, fuimos a visitar al expresidente Lula, que obviamente es un prócer latinoamericano a esta altura de la historia. El gobernador y el embajador estuvieron reunidos con él. Después él fue muy amable, bajó a saludar a toda la delegación, nos dio un gran abrazo, y la verdad que se lo veía muy bien, muy fuerte, y con muchas ganas de, obviamente, de seguir haciendo política y gestión en el Brasil. Estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un gustazo, los saludo a China Osorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contenta porque es viernes. Muy bien. Hablaba recién usted de políticas económicas, y ahí me quiero quedar. La semana pasada lo escuché compartir una reflexión sobre lo que va dejando la pandemia en una radio amiga, que me pareció que retrata muy bien la situación del país y la conducción en consecuencia del gobierno nacional. Usted había metaforizado: termina la guerra y todos festejan, pero al otro día tenés que reconstruir la ciudad, y en eso estamos. Y en ese sentido, Carlos, el gobierno porteño acompañó, sí, ciertas medidas de cuidado durante un tiempo, pero no emprendió iniciativas propias para aliviar la crisis, y tampoco adhirió a muchas de las acciones del oficialismo. ¿Qué lectura le merece eso? Mira, sin ánimo de criticar a nadie, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno obviamente electo por toda la población de la ciudad, por los porteños, pero me parece que ideológicamente tenemos diferencias muy profundas, más allá de las coincidencias y en general, me animo a decir, muy buena coordinación que tuvimos de las políticas públicas sanitarias durante la pandemia. En general, obviamente todos conocemos, hubo matices, hubieron discusiones, hubieron debates, hubieron distintos tiempos, en algunos casos, de implementación de algunas medidas. En algunos casos entiendo que lo hicieron con un carácter electoralista, pero bueno, no quiero discutir ese tema puntualmente ahora, pero lo que digo es que ellos tienen diferencias ideológicas profundas con nosotros, y obviamente nosotros con ellos. Nosotros solemos estar a favor de un Estado mucho más presente y muchísimo más en un momento tan complejo como una pandemia que afectó tan duramente a los sectores económicos, a los ingresos, en nuestro caso, de las bonaerenses y los bonaerenses, y en donde tuvimos que poner toda la potencia del Estado provincial, y hemos recibido muchísima ayuda del Estado nacional para poder sostener miles de pymes, miles de comercios abiertos. Obviamente algunos no alcanzó, y algunos cerraron, algunos se perdieron puestos de trabajo, pero hoy estaba mirando algunas estadísticas que se sigue creando empleo formal en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, a un muy buen ritmo, un crecimiento del empleo, un crecimiento de la producción en general, de la producción industrial en particular, con una aceleración muy importante en estos meses, y eso se está empezando a ver. La verdad que se está empezando a ver en el consumo, en los despachos de cemento, en la producción de insumos difundidos para la industria, en la producción de bienes finales, en los servicios, en los comercios, en los restaurantes. De a poco se está empezando a ver justamente la reconstrucción de la provincia, volver a una situación mucho más normal que la que vivimos anteriormente. Y eso que vos decías, en la ciudad autónoma probablemente ellos piensen más en que el mercado ajusta estas situaciones. Nosotros creemos que muchas veces el mercado no ajusta, y por eso tiene que estar el Estado presente, solucionando aquellos baches que el mercado justamente no puede solucionar y que implican situaciones desventurosas para una parte de la población. Así que creo que son distintas formas de ver el mundo en general y obviamente nuestro país y nuestras ciudades en particular. ¿Qué tal, Carlos? Sí, siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Fachenta te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Esta mañana ha sido tendencia un hashtag con los chicos no, y tiene que ver con la vacunación a los menores.
salieron a denunciar que en China no se había aprobado esta vacunación, que sí estaría vigente en la Argentina. ¿Qué opinión o qué información tenés al respecto de esto? Bueno, que eso es falso, de toda falsedad. Esa vacuna estaba aprobada en China para los chicos los menores hasta 3 años de edad. La diferencia es que se había empezado, a diferencia de lo que hicimos nosotros con nuestro proceso de vacunación en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, ellos se empezaron a vacunar a los de 17, después a los de 16, después a los 15, después de 14 y así sucesivamente. Creo que ya han aplicado aproximadamente 60 millones de vacunas a menores de 18 años. Obviamente, como tienen una escala descendente por edad, no habían llegado a vacunar a los más chiquitos, pero ya está aprobada en China hace mucho tiempo la vacuna para los más chiquitos. Nosotros tuvimos otra estrategia de vacunación para evitar que se produzcan brotes mayores y brotes puntualmente en aquella población vacunada y específicamente en las escuelas, que es empezar a vacunar a todos los de entre 3 y 17 años. Pero no es que la vacuna no estaba aprobada para los chicos de 3 en China, estaba aprobada para los chicos de 3 en China, lo que pasa es que su estrategia de vacunación fue distinta a la nuestra, pero es una vacuna que, y la verdad que a mí no me preocupa mucho si estaba aprobada o no en China. Lo importante es que esté aprobada por el ANMAT. Y es una vacuna que está aprobada por el ANMAT a través de un estudio puente que fue presentado, un estudio que obviamente, como se hicieron todos estos estudios en fase 2 y fase 3 de emergencia, es un estudio con una menor cantidad de casos, pero justamente porque es en emergencia. Pero los técnicos, los profesionales del ANMAT han analizado toda la información que presentó el laboratorio Sinopharm y decidieron que esa era una vacuna sana, segura, que es de las más seguras, de las más eficaces y de las más seguras que hay en el mundo, y decidieron aprobarla para su implementación. Yo creo que se trata una vez más de las tantas que empezó con aquella famosa secuencia de que la vacuna rusa es venenosa, trucha es venenosa y no sé qué. Bueno, una más de esa. No hay que levantarle tanto el precio. Me parece que lo importante es que lo que dije anteriormente, a diferencia de lo que está pasando en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en otros lugares del mundo, que tienen una cuarta ola con récord de casos y récord de muertes, nosotros tenemos una muy pequeña cantidad de casos, una muchísimo más pequeña cantidad de internaciones, una muchísimo más pequeña cantidad de fallecimientos que en el pico de la segunda ola, y eso tiene que ver con que hemos vacunado no solo a los mayores de 18, sino también empezamos a vacunar masivamente a toda la población de entre 3 y 17 años. Carly, aprovecho que estamos conversando contigo y por supuesto agradeciéndote. Sé que por ahí todas las preguntas nos ponen un poco serios, tenemos que hablar de cosas serias, pero ustedes también son gente alegre y a través tuyo le mando un abrazo a Axel, porque el otro día era el cumpleaños de Axel Kuchevaski y yo tenía agendado en mi celular Axel K. Pensando que era Axel Kuchevaski, le mandé un feliz cumpleaños y ahí después vi que me dijo, bueno, todavía no cumplí años, no sé, no es mi cumpleaños, pero este año último cumplí como 100 veces, me dice. Así que nada. Sí. Tiene un gran sentido del humor el gobernador, así que no te das problema. Un blooper. Carly, un abrazo grande y bueno, lo mejor para este tramo final. El cierre es en Merlo, ¿verdad? Sí, estaba previsto para este sábado, pero entiendo que se pasó para el jueves próximo, justamente en el día de cierre de las campañas. Pero bueno, mañana nosotros tenemos, nuestra fuerza política va a estar recorriendo todos los barrios, casa por casa, con toda la militancia movilizada y varias mateadas que están previstas para llevarse adelante en plazas, en parques, o sea que vamos a tener unos días en general y un fin de semana muy de campaña y de militancia en particular, con el objetivo que te decía, de consolidar un proyecto político que tiene como objetivo mejorarle la vida a los argentinos y a las argentinas, que lo encabezan el presidente y la vicepresidenta, y a los bonaerenses y las bonaerenses, que lo encabeza el gobernador Kicillof. Un abrazo grande, Carly. Gracias por este momento. A ustedes, gran abrazo.